Todo comenzó con una humillación pública que nadie olvidaría en la mansión Ortega. Era un domingo soleado en Guadalajara, y la familia del millonario Alejandro Ortega, dueño de hoteles y cadenas de restaurantes en todo México, había organizado una recepción con políticos, empresarios y artistas. Todo era lujo: copas de cristal, caviar, música de cámara contratada especialmente, jardines decorados con orquídeas traídas de Colombia. Alejandro, acostumbrado a ser el centro de atención, caminaba entre los invitados con su traje italiano hecho a la medida, exhibiendo esa sonrisa de hombre que se sabe poderoso y rico, con la seguridad de quien nunca ha conocido el hambre ni la escasez. Para él, los pobres eran casi invisibles, simples piezas reemplazables en su gran tablero de ajedrez social. Ese día, la mansión brillaba como pocas veces, pero el destino preparaba un giro que nadie esperaba. Entre los empleados que corrían de un lado a otro atendiendo a los invitados, estaba Lucía Ramírez, una joven humilde de 24 años, contratada hacía apenas unos meses como empleada doméstica. Su rutina consistía en limpiar, servir copas y desaparecer sin dejar huella. Para Alejandro y muchos de sus amigos, Lucía no era más que una sombra que iba y venía. Sin embargo, esa tarde, un detalle cambió el rumbo de la historia. En uno de los salones, un piano de cola negro, importado de Alemania, reposaba como pieza decorativa. Nadie lo había tocado en años. Estaba ahí solo para mostrar opulencia, como tantas otras cosas en la vida del millonario. Fue en un descuido, mientras recogía las copas vacías, que Lucía pasó junto al piano. Se detuvo un segundo, como si un imán invisible la llamara. Miró a todos lados. Nadie parecía fijarse en ella. Sus manos temblaron y, en un impulso, se sentó en el banquillo. Al principio, apenas rozó las teclas. El sonido fue suave, casi un susurro, pero pronto, los dedos de Lucía comenzaron a deslizarse con una habilidad sorprendente. Notas, limpias, claras, profundas, llenaron el aire. Una melodía melancólica cargada de emociones empezó a recorrer el salón vacío, hasta que no estuvo vacío, porque lo que Lucía no sabía era que Alejandro, cansado del bullicio, había entrado en ese salón buscando unos minutos de silencio, y lo que escuchó lo dejó helado. Era imposible. ¿Cómo una chica pobre, una simple empleada doméstica, podía tocar con tanta destreza, con tanta pasión? Él no era un experto en música, pero reconocía el talento cuando lo veía. Esa interpretación no era improvisada. Había años de práctica detrás de esas manos. Alejandro se quedó parado, observando desde la sombra. Cada nota era un golpe en su orgullo. Recordaba todas las veces que había dicho que los pobres no tenían talento, que estaban destinados a servir a los ricos, que el mundo estaba dividido entre quienes nacían para mandar y quienes nacían para obedecer. Pero ahí estaba Lucía, desmontando con cada acorde esa creencia arrogante. De pronto, uno de mí me sentó. Los invitados abrió la puerta, atraído también por la música. Luego otro y otro. En pocos minutos, una decena de personas estaban reunidas en el salón, escuchando en silencio absoluto a la joven que tocaba como si su vida dependiera de ello. Lucía no se dio cuenta hasta que terminó la pieza. Cuando levantó la mirada, vio un mar de ojos fijos en ella. Su rostro se encendió de vergüenza. Quiso levantarse y huir, pero ya era demasiado tarde. El murmullo comenzó entre los invitados. ¿Quién es? ¿Ella? ¿De dónde salió? Toca mejor que muchos pianistas profesionales. Y entonces Alejandro, con su orgullo herido y el ego tambaleando, se vio obligado a intervenir. Caminó hacia el piano, con esa sonrisa fría que usaba cuando estaba a punto de destruir a alguien. «Señores», dijo con voz alta fingiendo tranquilidad, «les presento a Lucía, nuestra empleada. Parece que, además de servir copas, también sabe entretener». Las risas fueron inmediatas. Algunos aplaudieron, otros cuchichearon. Para Lucía fue una humillación cruel. Sintió que todo su cuerpo ardía, como si la hubieran desnudado frente a todos. Bajó la cabeza, tragó saliva y salió corriendo del salón, con las lágrimas amenazando. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el millonario, era que aquel instante sería solo el inicio de una historia llena de secretos, venganzas, revelaciones familiares y giros inesperados que cambiarían para siempre el destino de todos los presentes en esa mansión de lujo. Porque el piano no solo había revelado un talento, había abierto una herida que Alejandro había intentado enterrar hacía muchos años. Lucía pasó la noche entera sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella humillación en el salón de la mansión. Sentía en la piel las miradas de los invitados. Escuchaba las risas sofocadas y la voz de Alejandro Ortega presentándola como si fuera un bufón, en el cuarto pequeño que le habían asignado junto a la lavandería. Lloró en silencio. Su mayor secreto había quedado expuesto, no como un don, sino como motivo de burla.
porque para los ricos, incluso el talento de los pobres debía servir solo de entretenimiento pasajero. Al amanecer, con los ojos hinchados y el corazón herido, pensó seriamente en renunciar. ¿Qué sentido tenía seguir trabajando para alguien que la despreciaba de ese modo? Pero algo dentro de ella, una chispa de orgullo y rebeldía, la frenó. ¿Por qué ceder tan fácilmente? No, ella no iba a rendirse. No iba a darle a ese millonario el placer de verla derrotada. En el comedor de servicio, los demás empleados murmuraban a su alrededor. Algunos la felicitaban en voz baja. Otros le advertían con miedo que debía ser más discreta. «No vuelvas a acercarte al piano», le susurró Carmen, la cocinera. «Ese hombre es capaz de todo si siente que alguien lo desafía». Mientras tanto, en el ala principal de la mansión, Alejandro Ortega tampoco había dormido. La imagen de Lucía tocando el piano lo perseguía. Intentó convencerse de que solo había sido una casualidad, un golpe de suerte, una simple ilusión. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que aquella música no era cosa de principiantes. Lo que más lo irritaba era el eco de los comentarios de sus invitados. «Increíble. Tu empleada toca como una concertista. Deberías aprovechar ese talento, Alejandro. ¿No será pariente de alguien importante?». Cada frase era un golpe a su ego. ¿Cómo era posible que, en su propia casa, un detalle tan insignificante como una sirvienta terminara robándole la atención? Pero había algo más, algo que lo inquietaba en silencio. Aquella melodía le resultaba familiar. No podía recordar dónde la había escuchado antes, pero sabía que había un vínculo entre esa música y un episodio de su pasado que prefería olvidar. Esa mañana, Alejandro decidió hacer algo que nunca antes había hecho: investigar a uno de sus empleados. Ordenó discretamente a su asistente personal que averiguara todo sobre Lucía Ramírez, su origen, su familia, su historia. Quería asegurarse de que no hubiera ninguna sorpresa escondida. Mientras la empleada intentaba retomar su rutina, Alejandro se convirtió en un observador silencioso. Cada movimiento de Lucía le parecía ahora sospechoso. ¿Por qué había aceptado un trabajo doméstico cuando tenía un talento que podía abrirle puertas en otros lugares? ¿Qué estaba ocultando? Días después, el informe llegó a sus manos. Alejandro lo leyó con frialdad, hasta que un párrafo le hizo detenerse en seco. Lucía era hija de Eduardo Ramírez, un pianista de renombre que había muerto en un accidente misterioso hacía más de una década. Eduardo había sido rival y enemigo declarado de su propio padre, don Rogelio Ortega, fundador del imperio hotelero. Alejandro cerró el informe con fuerza. El corazón le latía con violencia. De pronto, todo tenía sentido. La melodía que Lucía había tocado aquella tarde era la misma que Eduardo Ramírez solía interpretar en los años de rivalidad con su familia. El destino había traído bajo su techo a la hija del hombre que casi destruye el apellido Ortega. La situación ya no era un simple capricho o un episodio vergonzoso en una fiesta. Ahora era un asunto de sangre, de orgullo familiar, de heridas que nunca habían cicatrizado. Alejandro se juró a sí mismo que no permitiría que una pobre, hija de su enemigo, manchara la reputación de los Ortega. Pero lo que no imaginaba era que esa joven humilde, con su fuerza silenciosa y su talento oculto, estaba destinada a convertirse en la grieta que resquebrajaría su mundo de lujo y poder. Una semana después, Lucía fue llamada al salón principal. La joven caminó con nerviosismo, consciente de que algo se estaba gestando. Allí estaba Alejandro, sentado en un sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano, y esa mirada calculadora que helaba la sangre. «Lucía», dijo con voz grave, «he pensado en lo que ocurrió el otro día. Admito que sorprendiste a todos». Ella se mantuvo en silencio, temiendo otra burla. «Quiero proponerte algo», continuó él. «En mi próxima recepción, quiero que seas parte del entretenimiento musical. Tocarás el piano para los invitados». Lucía sintió que el aire le faltaba. ¿Era una broma cruel? ¿O realmente le estaba ofreciendo la oportunidad de mostrarse? Pero Alejandro no hacía ofertas inocentes. Detrás de esa aparente generosidad se escondía un plan: exhibirla, controlarla, usarla como pieza de espectáculo para reforzar su propia imagen de magnanimidad. Lo que el millonario no sabía era que, al darle un espacio, habría también una puerta que él mismo no sería capaz de cerrar. Porque esa noche de gala, frente a políticos, empresarios y miembros de la alta sociedad, Lucía no solo tocaría música, revelaría una verdad enterrada durante años, una verdad que pondría en jaque a toda la familia Ortega. La mansión Ortega volvió a vestirse de gala. Semanas después del escándalo inicial, Alejandro organizó una nueva recepción, aún más grande y lujosa que la anterior. Quería recuperar el control, demostrar que nada ni nadie podía opacarlo. Invitó a senadores, empresarios internacionales y hasta a un famoso tenor italiano. Todo debía brillar, pero el verdadero espectáculo estaba reservado para el final. Lucía, nerviosa,
Había sido instruida para presentarse impecable. La vistieron con un vestido azul marino sencillo, pero elegante, que contrastaba con la ostentación de las damas ricas. No llevaba joyas, solo sus manos desnudas, esas manos que habían aprendido a amar el piano mucho antes de fregar pisos. Mientras servía las copas, escuchaba los comentarios en los pasillos. Dicen que la empleada va a tocar otra vez. ¿Una pobre en el piano? Esto hay que verlo. Seguro el millonario la exhibe como una rareza, como quien muestra a un perro amaestrado. Lucía tragó saliva. Sabía que la esperaban con morbo y desdén, pero algo dentro de ella ardía con fuerza. No iba a ser un simple entretenimiento. No esta vez. Cuando el reloj marcó las 11, Alejandro se puso de pie y pidió silencio. Los reflectores del salón se dirigieron hacia el piano de cola. «Damas y caballeros», anunció con tono solemne, «en la familia Ortega valoramos el talento, venga de donde venga. Esta noche, mi empleada Lucía Ramírez nos honrará con su música». Los aplausos fueron tibios, algunos incluso irónicos. Lucía respiró hondo y se sentó frente al piano. Sus dedos rozaron las teclas, y de pronto, una melodía intensa, apasionada y trágica llenó la sala. Era la misma pieza que su padre, Eduardo Ramírez, solía interpretar en sus conciertos más memorables. Una música que hablaba de lucha, de dolor, de orgullo herido. Cada nota parecía contener un reclamo contra la injusticia de los ricos que habían aplastado su vida. Los invitados quedaron en silencio absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir aquella descarga emocional. Incluso Alejandro, que había planeado usarla como un truco de prestigio, sintió que la música lo golpeaba en el pecho como un recordatorio incómodo. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Entre los presentes estaba doña Elena Ortega, la madre del millonario, una mujer fría y autoritaria, respetada y temida por todos. Al escuchar la melodía, se levantó abruptamente de su asiento. Su rostro palideció, sus manos temblaban. «¡Basta!», gritó con voz quebrada. Lucía detuvo sus manos de golpe. El salón entero quedó en shock. Nadie se atrevía a moverse. «¿Qué ocurre, madre?», preguntó Alejandro confundido. Pero doña Elena no respondió. Caminó hacia el piano, miró a Lucía con una mezcla de miedo y tristeza, y susurró apenas audible: «Esa música, solo podía tocarla él». Un murmullo recorrió la sala. ¿Quién era él? ¿Qué secreto estaba saliendo a la luz en medio de aquella gala? Lucía, con el corazón latiendo a mil, entendió que había tocado una herida profunda, un recuerdo que los Ortega habían intentado enterrar, y aunque no comprendía todo, sabía que no había vuelta atrás. La velada, que debía ser un triunfo para Alejandro, se había convertido en un escenario de desconcierto. Los invitados cuchicheaban. Los periodistas que habían sido convocados tomaban nota en silencio. El prestigio del millonario empezaba a resquebrajarse ante sus propios ojos. Esa noche, después de que los invitados se retiraron entre rumores y preguntas, Alejandro enfrentó a su madre en la biblioteca de la mansión. «¿Qué fue eso?», preguntó con rabia contenida. «¿Por qué reaccionaste así?». Doña Elena se sirvió un coñac con las manos aún temblorosas. «Porque esa muchacha no está aquí por casualidad», dijo clavando la mirada en su hijo. «Es hija de Eduardo Ramírez. Y si la música no te lo había revelado ya, sus ojos lo hacen. Son los mismos que él tenía». Alejandro sintió que el piso se hundía bajo sus pies. La confirmación lo golpeó como un rayo. Aquella pobre empleada era, en efecto, la hija del enemigo que había marcado la historia de los Ortega. Pero lo que más lo perturbó fue escuchar a su madre decir algo que nunca había imaginado. «No la desprecies, Alejandro. Si supieras lo que ocurrió entre tu padre y Eduardo, entenderías que nada de lo que crees sobre nuestra familia es del todo cierto». La noche quedó marcada por ese enigma. Lucía, en su cuarto, lloraba en silencio sin comprender por qué la señora Ortega había reaccionado de esa manera. Y Alejandro, consumido por la duda, se prometió descubrir toda la verdad, aunque eso significara desenterrar secretos peligrosos que podían destruir el legado millonario que tanto defendía. El silencio de la mansión era pesado como plomo. Tras la escandalosa gala, los rumores sobre la empleada que había dejado en evidencia a la familia Ortega corrían por Guadalajara. Algunos lo contaban como una anécdota pintoresca, pero otros lo interpretaban como un símbolo, la hija de un pobre humillado en el pasado, brillando en medio del lujo de los ricos. Alejandro no podía soportar esa idea. Para él, era inaceptable que su apellido quedara asociado a esa historia. La palabra humillación resonaba en su cabeza como un eco, insoportable. Pero más insoportable aún era la duda. ¿Qué había querido decir su madre con esas palabras? ¿Qué secreto se ocultaba tras la rivalidad entre los Ortega y Eduardo Ramírez? Esa madrugada, sin poder dormir, Alejandro fue a la biblioteca y empezó a revisar viejos archivos de su padre. Entre contratos, fotografías amarillentas y periódicos de la época, encontró lo que nunca había querido ver: reportajes sobre la enemistad feroz entre Rogelio Ortega
y Eduardo Ramírez. Decían que Rogelio, su padre, había usado su poder para destruir la carrera del pianista, que lo había vetado de festivales, que había sobornado críticos para hundirlo, que incluso lo había acusado falsamente de estafa para arruinarlo socialmente. Eduardo había pasado de ser un músico reconocido a un hombre perseguido, empobrecido y humillado frente a todos. Pero lo más perturbador fue una carta, escrita por el propio Rogelio, donde admitía su temor de que la relación de Elena con ese músico termine manchando nuestro apellido. Alejandro sintió un escalofrío. Su madre había amado a Eduardo. De pronto, todo empezó a encajar. La reacción de doña Elena al escuchar la melodía, la familiaridad de sus palabras, la manera en que miró a Lucía. Mientras Alejandro luchaba con esas revelaciones en el ala de servicio, Lucía no lograba conciliar el sueño. Se preguntaba qué significaba aquella escena en la gala, por qué la madre del millonario había reconocido la música de su padre, qué vínculo unía realmente a los Ortega con su familia. Al día siguiente, Carmen, la cocinera, la llamó a un rincón y le entregó un sobre arrugado. Esto estaba escondido en la despensa, Lucía. No sé por qué, pero creo que es para ti. Dentro había una foto vieja. Su padre, Eduardo Ramírez, abrazado de joven a una mujer elegante, doña Elena Ortega. El corazón de Lucía se detuvo. Aquella imagen confirmaba lo que ella sospechaba. Su madre, fallecida cuando ella era niña, nunca le había contado toda la verdad. Su padre había tenido una relación con una mujer de la alta sociedad, y esa mujer era nada menos que la madre del millonario. La revelación era demasiado grande. Si eso era cierto, ¿qué significaba para ella? ¿Acaso era medio hermana de Alejandro? ¿O simplemente una sombra de un amor prohibido? Mientras trataba de asimilarlo, Alejandro irrumpió en la cocina y la encontró con la foto en la mano. El choque de miradas fue brutal. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con voz dura. Lucía quiso responder, pero la rabia la desbordó. ¿Por qué me humillaste frente a todos, Alejandro? ¿Por qué me tratas como si fuera menos que tú? Porque lo eres, escupió él, incapaz de contener su orgullo. Yo soy un Ortega. Tú solo eres la hija de un hombre que quiso destruirnos. Las palabras fueron como un cuchillo en el pecho de Lucía, pero no lloró. Esta vez no. Lo miró con valentía y le dijo: no soy menos que tú, no lo seré nunca. Y salió de la cocina con la cabeza erguida, dejando al millonario confundido, irritado, y en el fondo, impresionado por su fuerza. Los días siguientes se convirtieron en un campo de batalla silencioso en la mansión. Alejandro la vigilaba, como si quisiera anticipar cada movimiento, pero lo que no podía anticipar era la fuerza con la que Lucía empezaba a ganar aliados. La cocinera, los jardineros, los choferes, todos veían en ella un símbolo, una pobre que se atrevía a enfrentar al rico sin miedo, una joven que, con su música, lograba lo que nadie había conseguido, incomodar al poderoso Alejandro Ortega. Y mientras tanto, en la sombra, doña Elena observaba todo, cada gesto de Lucía, cada palabra, cada nota que tocaba en secreto por las noches. Sabía que el pasado había vuelto para cobrar cuentas, y que esa muchacha era la llave para un futuro que podía redimirla, o destruirlos a todos. Alejandro Ortega jamás había sentido algo semejante. Estaba acostumbrado a controlar todo y a todos, sus empresas, sus empleados, sus fiestas, incluso a sus propios hijos, a quienes moldeaba como piezas de ajedrez. Pero con Lucía era distinto. Esa muchacha humilde que debería haber permanecido invisible había logrado sacudir los cimientos de su mundo. No podía dejar de pensar en ella, en sus manos sobre el piano, en la fuerza de sus palabras cuando lo enfrentó en la cocina, en la foto que la unía peligrosamente con su madre. Era como si cada gesto suyo lo desafiara, como si cada mirada le recordara que no siempre los ricos tienen el control absoluto. Su obsesión crecía, día tras día. Ordenó a su personal que informara cada movimiento de Lucía, cuando limpiaba, cuando descansaba, cuando salía al jardín a respirar aire fresco. Quería anticiparse a ella, entenderla, dominarla, pero cuanto más la vigilaba, más se daba cuenta de que su presencia era indomable. Lucía, por su parte, había dejado de temerle. Sí, seguía sintiendo el peso de su humillación frente a los invitados, pero algo dentro de ella se había encendido. Cada vez que tocaba el piano en secreto, sentía que su padre estaba ahí, guiándola, empujándola a descubrir la verdad completa. Y la verdad no tardó en mostrarse. Una tarde, mientras ordenaba la biblioteca de la señora Elena, encontró un cuaderno escondido entre los libros de música. Era un diario, con anotaciones hechas más de 20 años atrás. En esas páginas, doña Elena relataba con detalle su amor secreto con Eduardo Ramírez, encuentros clandestinos, cartas apasionadas, planes imposibles de un futuro juntos. Pero lo más impactante fue la
Última entrada. Eduardo me dijo que Rogelio Ortega ha jurado destruirlo. Temo por su vida. Si algo le pasa, sabré que no fue un accidente. Lucía cerró el cuaderno con las manos temblando. ¿Acaso su padre no había muerto en un accidente como siempre le habían contado? ¿Acaso había sido víctima de los Ortega? La indignación le quemaba por dentro. Ya no se trataba solo de su humillación personal, sino de la memoria de su padre, un hombre que había sido silenciado por el poder de un millonario. Esa misma noche decidió enfrentarse a doña Elena. «Usted lo amó», dijo Lucía con voz firme, mostrándole el cuaderno. «Y sabe que mi padre no murió por casualidad». Doña Elena, con lágrimas contenidas, asintió lentamente. «Sí, lo amé», admitió. «Y no pasa un solo día sin que me arrepienta de haber callado. Tu padre fue el gran amor de mi vida, pero Rogelio, tu abuelo, lo persiguió hasta el final». Lucía sintió que el mundo se le venía encima. ¿Su abuelo? ¿El hombre que había levantado el imperio? ¿Ortega era el mismo que había destruido a su padre? Pero antes de que pudiera decir algo más, Alejandro apareció en la puerta, furioso. Había escuchado todo. «¡Basta!», rugió. «No permitiré que envenenes a mi madre con tus mentiras». «No son mentiras», respondió Lucía alzando el cuaderno. «Aquí está la prueba». Alejandro se lanzó a arrebatarle el diario, pero doña Elena lo detuvo con una fuerza inesperada. «No, Alejandro», dijo con la voz quebrada. «Ya es hora de que sepas la verdad. Tu padre no era el héroe que creíste. Era un hombre capaz de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino». El millonario sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Toda su vida había defendido el apellido Ortega con orgullo, convencido de que era sinónimo de honor y grandeza, pero ahora descubría que estaba construido sobre el dolor, la injusticia y la humillación de los pobres. Lucía lo miró a los ojos y pronunció despacio, con voz firme: «Usted puede tener dinero, poder y lujo, pero yo tengo algo que ni todo el oro del mundo puede comprar: la verdad». Esa frase quedó flotando en la sala como un golpe mortal. Alejandro no respondió, solo la observó, con una mezcla de rabia, miedo y, en lo más profundo, una extraña admiración, porque aunque nunca lo admitiría, por primera vez en su vida se sentía vulnerable frente a alguien, y ese alguien no era un millonario, sino una joven pobre que había llegado a su mansión para servir, y ahora amenazaba con destruirlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino en la mansión Ortega. Lo que había empezado como un simple episodio de humillación pública se había transformado en una grieta peligrosa que amenazaba con derrumbar el imperio familiar. El personal de servicio ya no miraba a Lucía como una simple empleada. La observaban con respeto, casi con devoción. Susurros corrían por los pasillos. «Ella tiene la sangre de los Ortega. Dicen que es hija de Eduardo Ramírez, una pobre con más dignidad que todos esos ricos juntos». Lucía no pedía esa atención, pero no podía evitarla. Cada vez que se sentaba frente al piano en las noches silenciosas, más de un trabajador se detenía a escucharla, y en sus ojos se reflejaba algo que hacía años no sentían: esperanza. Mientras tanto, Alejandro se debatía entre la rabia y la incertidumbre. Había intentado ignorar el diario encontrado por Lucía, pero las palabras de su madre lo perseguían. ¿Era cierto que Rogelio Ortega había mandado destruir a Eduardo Ramírez? ¿Toda la fortuna familiar estaba manchada de sangre y mentiras? Para un hombre como Alejandro, que había construido su identidad alrededor del orgullo de ser un Ortega, esas dudas eran veneno. Su carácter, ya de por sí autoritario, se volvió más oscuro. Ordenaba despidos sin razón, humillaba a empleados por errores mínimos y caminaba por la mansión como un tirano descontrolado. Los primeros en notarlo fueron sus socios. En una reunión privada con inversionistas, Alejandro perdió los estribos cuando uno de ellos insinuó que la reputación de la familia estaba deteriorándose por rumores extraños que circulaban en la sociedad tapatía. ¿Rumores?, bramó Alejandro golpeando la mesa. «Mi apellido jamás será puesto en duda por chismes de pobres resentidos». El comentario, lejos de tranquilizar, solo encendió más sospechas. Los rumores ya habían salido de la mansión y se esparcían por los círculos sociales de Guadalajara. La prensa empezaba a olfatear una historia jugosa. Una empleada humilde que tocaba como los dioses. Un millonario autoritario que la exhibía y una madre matriarca que parecía ocultar secretos. Lucía, sin quererlo, se había convertido en el centro de todo. Una tarde, mientras regresaba del mercado, un periodista la abordó en la calle. «Señorita Ramírez, ¿es cierto que usted es hija de Eduardo Ramírez, el pianista? ¿Qué relación tiene con la familia Ortega?» Lucía, asustada, guardó silencio y escapó como pudo, pero sabía que aquello era apenas el comienzo. Esa noche, doña Elena la buscó en secreto en la cocina. «Lucía, escúchame bien. El mundo de los ricos es despiadado. Si los rumores crecen, intentarán aplastarte, igual que lo hicieron con tu padre». «No tengo miedo», respondió Lucía con los ojos firmes.
Ya no. Doña Elena la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Eres más valiente de lo que yo fui. En paralelo, Alejandro sentía que su control se desmoronaba. La alta sociedad, que siempre lo había aplaudido, ahora lo miraba con desconfianza. Sus hijos adolescentes, cansados de su autoritarismo, comenzaron a cuestionarlo. Y lo más insoportable, en las miradas de sus propios empleados, ya no veía obediencia, sino desafío. Un día, al entrar al salón principal, encontró a Lucía tocando el piano rodeada de varios trabajadores que la escuchaban en silencio, con lágrimas en los ojos. La escena lo enfureció. «Esto no es un circo», rugió. «Fuera todos, ahora mismo». Los empleados se dispersaron, pero Lucía permaneció sentada frente al piano. No temblaba, no bajaba la mirada. Solo lo observó con serenidad y dijo: «Usted podrá ser millonario, pero yo tengo algo que usted perdió hace mucho tiempo. Respeto». Esa frase fue como una daga. Alejandro quiso responder, pero no encontró palabras. Se dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un silencio tenso que decía más que 1000 gritos. Lo que ni Lucía ni Alejandro sabían era que, en la ciudad, la historia ya había tomado vida propia. Columnistas de periódicos y programas de televisión comenzaban a hablar de la empleada que desafió al rico. Algunos lo veían como un escándalo, otros como un símbolo de lucha social. La tensión estaba a punto de desbordar los muros de la mansión. Lo que había empezado como un secreto familiar estaba a punto de convertirse en un asunto público, capaz de derrumbar la imagen intocable de los Ortega. Y en medio de todo, Alejandro empezaba a sentir algo que nunca había imaginado: miedo. La noticia estalló como un rayo al mediodía. Un programa de espectáculos de Guadalajara abrió su emisión con un titular que parecía sacado de una novela de intrigas. La empleada pobre que hizo temblar al millonario, la verdad detrás del piano en la mansión Ortega. Bastaron 3 minutos al aire para que las redes sociales se incendiaron con comentarios, memes y opiniones. En cuestión de horas, la historia ya estaba en boca de todos. Lucía se enteró en la cocina, mientras ayudaba a Carmen a cortar verduras para la cena. El chofer, con el celular en la mano, entró agitado. «Señoras, están hablando de usted en la tele, Lucía. Dicen que es hija del pianista Eduardo Ramírez, y que el señor Alejandro la habría...». Tragó saliva, humillado en una fiesta, cuando todos la escucharon tocar. Carmen dejó el cuchillo sobre la tabla con un golpe seco. «Ay, niña, esto ya no se puede contener. Te van a querer usar, te van a querer comprar, y si no pueden, te van a querer destruir». Lucía respiró hondo. No había buscado fama, ni pleito, ni venganza pública, pero el río ya estaba desbordado. No podía esconderse. Al otro lado de la casa, Alejandro recibió llamadas en cascada: socios inquietos, abogados, el director de comunicación corporativa, incluso un senador amigo que le pidió bajar el perfil por el bien de todos. El millonario apretaba los dientes. No estaba acostumbrado a verse presionado. Él ejercía la presión. Él era el rico que marcaba el ritmo, no el que corría detrás de la agenda pública. «Quiero nombres», bufó a su equipo. ¿Quién filtró esto? ¿Fue alguien de adentro? No lo sabían. Tal vez un periodista había escuchado en alguna gala. Tal vez un invitado discreto había vendido la historia por un precio ridículo. O quizá, la verdad, tarde o temprano, había pedido salir a respirar. En la tarde, un productor de televisión se presentó en la reja con una propuesta tentadora: ofrecerle a Lucía una aparición en horario estelar, con honorarios dignos, para un pobre, claro, y la promesa de mostrarla como una heroína. Lucía tembló, no por miedo, sino por la intuición de que si aceptaba, ya no habría vuelta atrás. «No soy un espectáculo», dijo con firmeza. «Si hablo, será con mis términos y con mi música». El productor insistió. Alejandro lo hizo echar, no por cuidar a Lucía, sino por control. Controlar el relato, controlar el daño, controlar a la muchacha que, sin querer, ponía en jaque el nombre Ortega. Esa noche, doña Elena llamó a Lucía a su habitación. La matriarca se veía frágil, pero sus ojos tenían la luz de quien ha decidido dejar de callar. «Hija», dijo, y fue la primera vez que la llamó así. «No confíes en promesas de la televisión, ni en contratos dorados. La fama que viene de la humillación ajena es como una copa de cristal con veneno. Brilla, pero mata». Lucía asintió. «No quiero fama, solo quiero la verdad. Y quiero tocar, quiero que el mundo escuche la música de mi padre sin miedo». «Entonces hazlo», respondió doña Elena, con un suspiro que parecía soltar décadas de culpa. «Pero prepárate. Cuando un pobre levanta la cabeza, los ricos que temen perder su sitio mueven cielos e infiernos para cortarla». A la mañana siguiente, la ciudad amaneció empapelada con titulares: «El millonario Ortega, en medio de escándalo por empleada pianista. Romance en el pasado.
señalan vínculo entre Elena Ortega y un músico fallecido. La narrativa no la dominaba nadie. El relato se alimentaba solo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La Orquesta Filarmónica de Jalisco envió una invitación formal a Lucía para participar como solista invitada en un concierto benéfico. Un gesto audaz. Las redes aplaudieron la iniciativa como un acto de justicia poética. La joven humilde que había sido reducida a entretenimiento en un salón de millonarios, ahora pisaría un escenario legítimo. Alejandro se enteró por un mensaje que le envió su propio director de hotelería. Jefe, esto se salió de control. Si la orquesta la legitima, la narrativa cambia. Deje que yo consiga al director para cancelarlo. Alejandro sintió un ardor en el estómago. Cancelar significaba admitir miedo. Y el miedo en su mundo era sangre en el agua. Pidió el auto. Fue directo al teatro donde ensayaba la orquesta. Al entrar, escuchó a lo lejos un piano. No era Lucía, era el pianista titular repasando escalas. El millonario respiró el aire del escenario, ese olor a madera vieja, terciopelo y polvo. Se encontró con el director musical, un hombre de canas abundantes y voz suave. No pueden involucrarse en esto, dijo Alejandro sin rodeos. Es un conflicto privado, una joven manipulada por la prensa. La están usando para humillar a mi familia. El director lo miró sin parpadear. La música no es un arma, señor Ortega. Si la joven toca como dicen, lo único que haremos será dejar que suene. Y si le preocupa a su familia, debería pensar qué historia quiere que se escuche cuando el telón caiga. Aquello lo desarmó. Alejandro dejó el teatro con la sensación de que, por primera vez, su apellido no abría puertas. Peor, ya no cerraba ninguna. Lucía recibió la invitación sosteniendo el sobre con ambas manos. Carmen la abrazó como una madre. Los jardineros sonrieron tímidos. El chofer lloró sin vergüenza. La noticia se esparció entre los trabajadores. Una de las suyas, la muchacha que había sufrido humillación tras humillación, tocaría con una orquesta. No era solo el triunfo de Lucía. Era un pequeño ajuste de cuentas con tantos pobres que aguantaban desaires de los ricos sin chistar. Pero el día no traería solo abrazos. En la tarde, sobre la mesa de la cocina, apareció un sobre sin remitente. Adentro, fotocopias de expedientes, reportes de un antiguo detective, correos impresos, notas manuscritas. Lucía leyó con el corazón encogido. Hablaban de pagos clandestinos, de amenazas veladas, de un accidente inducido en carretera. El nombre de Rogelio Ortega aparecía asociado a un operador sombrío. Y, en una esquina, una fecha. La noche en que Eduardo Ramírez murió. Lucía se quedó helada. No eran pruebas concluyentes, pero sí piezas de minucia. Un rompecabezas que dolía. ¿Quién había dejado ese sobre? ¿Un enemigo de los Ortega? ¿Un socio traicionado? ¿O alguien que quería, por fin, limpiar la memoria de su padre? Guardó las copias en el forro de su bolso, con el mismo cuidado con el que guardaba las partituras heredadas. Decidió que no las usaría de inmediato. No quería convertir su historia en un circo judicial todavía. Primero, tocaría. Haría que la música hablara antes que los papeles. Doña Elena, al ver los documentos, palideció. Esto puede destruirlo todo, Lucía. No fui yo quien lo destruyó, respondió. Fue la soberbia. Fue el abuso de un millonario al que nadie le decía no. La matriarca bajó la cabeza. Y fue mi silencio. El anuncio del concierto atrajo cámaras, patrocinadores, oportunistas y solidarios. Un café de la colonia americana ofreció financiar becas de música en nombre de Eduardo Ramírez. Un grupo de estudiantes hizo murales con la frase: que hable el piano, que calle la humillación. La ciudad vibraba. Alejandro observaba, impotente, cómo la marea cambiaba. Sus asesores le sugirieron una jugada: convertir el concierto en un evento de beneficencia patrocinado por los hoteles Ortega, poner su logo, su discurso, su caridad. Si no podía detenerlo, al menos que luciera como iniciativa suya. Un rico sabiendo surfear la ola. Ordenó preparar un comunicado. Redactaron frases pulidas. El talento no distingue orígenes. La familia Ortega apoya la cultura y a los jóvenes. Palabras huecas, pero eficaces. Cuando el texto estuvo listo, alguien lo filtró a la prensa antes del lanzamiento oficial, junto con una nota venenosa. El millonario que humilló a su empleada ahora quiere ponerse la medalla. La reacción fue brutal. En horas, la etiqueta Quehaven Lucía se volvió tendencia, y el comunicado corporativo quedó hecho trizas. Esa noche, Alejandro caminó solo por el jardín. El reflejo de la alberca le devolvía la imagen de un hombre que no reconocía. Por primera vez, sintió vergüenza. No, la vergüenza del señalado, sino la vergüenza íntima de descubrir cuánta humillación había sembrado por costumbre. En la penumbra, escuchó el piano. Lucía practicaba en el salón, con las puertas entreabiertas. Se acercó sin hacerse notar. Las notas no eran las de su padre.
Eran variaciones nuevas, un tejido de dolor y esperanza. Sonaba a despedida y a comienzo. Lucía, dijo, revelándose al fin. Ella no se detuvo. Si vino a prohibirme tocar, llegó tarde. No, vine a pedirte. Le costó la palabra. Perdón. Las manos de Lucía vacilaron un segundo. El perdón se gana, señor Ortega. Y no se compra. Lo sé. Tragó saliva. No te pido que me creas. Solo quería escucharte sin que nadie mirara. Me recordó a... Cayó. A algo que no sé si tuve alguna vez. Lucía lo observó con una mezcla de cautela y compasión. No había ternura en sus ojos. Tampoco odio. Había una distancia digna, la de quien sabe que el rico y el pobre pueden mirarse a la cara, pero no por eso se anulan las heridas. Déjeme tocar, dijo, y deje que la ciudad decida lo que escucha, la música o el ruido de su apellido. Alejandro asintió, derrotado. Toca. Se fue en silencio, y al salir, no vio la figura que se escondía tras la cortina del pasillo. Esteban Varela, abogado viejo de la familia, hombre de despacho oscuro y favores impresentables, había escuchado suficiente para entender que su jefe estaba debilitado, y un millonario debilitado es, para ciertos lobos, carne abierta. Esteban marcó un número con dedos ágiles. Tenemos un problema, susurró. La chica tocará, y si toca, la historia cambia. Ya saben lo que hay que hacer. El día del ensayo general, Lucía llegó al teatro con una blusa blanca sencilla, el cabello recogido y un bolso en el que llevaba lo esencial: la partitura, el retrato de su padre, las fotocopias guardadas como escudo. El director la recibió con un apretón de manos sincero. Los músicos la miraron con curiosidad y respeto. Se sentó, probó el teclado. El primer acorde fue un hogar. El segundo, una promesa. En el tercero, entró la orquesta. La sala vacía se llenó de un viento invisible. En la fila 5, alguien tomó fotos discretas. En la fila 10, otro hombre enviaba mensajes. Afuera, una furgoneta sin logos esperaba con el motor encendido. Al terminar el primer movimiento, el director dijo: «Otra vez, por favor. Esta vez, sostén el silencio un segundo más antes del arpegio. Deja que el público respire tu dolor». Lucía sonrió con gratitud. Cerró los ojos. Entonces notó algo. Un zumbido extraño. Una especie de eco que no venía del teatro. Se obligó a concentrarse. La música volvió a crecer, majestuosa. Y, de pronto, las luces del escenario parpadearon. «¿Corte de luz?», preguntó alguien. El técnico negó con la cabeza desde la cabina. «Aquí todo está estable». El zumbido aumentó. El director hizo una seña para detener. En el pasillo lateral, una sombra cruzó corriendo. El asistente del director fue a ver. Tardó demasiado en regresar. Lucía sintió el corazón acelerarse. Tocó una última vez el acorde final, como si anclara su alma a una nota. Miró al director. Él, serio, dijo apenas: «No salgas sola. Algo no está bien». Del otro lado de la ciudad, en la mansión, doña Elena recibió un sobre sellado con cera roja. Adentro, una sola oración, escrita con letra antigua: «El concierto no debe ocurrir». La matriarca apretó los labios. Sabía reconocer la caligrafía. Era de un fantasma del pasado que jamás creyó volver a ver. En el teatro, Lucía guardó la partitura. Camino al camerino escuchó pasos detrás. Rápidos. No eran de un músico. No eran de alguien que anduviera sin prisa. Giró. Una mano se extendió desde la sombra hacia su bolso. No. La voz de Lucía salió más firme de lo que esperaba. La mano insistió. Un tirón. El bolso se abrió y las copias cayeron como alas negras sobre el suelo encerado. Ojos ajenos leyeron nombres, fechas, rutas de dinero. El intruso se agachó para recogerlas. Lucía, sin pensar, empujó el piano de ensayo con todas sus fuerzas. No lo movió mucho, pero el estruendo fue suficiente para alertar a media orquesta. Gritos, pasos. El intruso huyó por la puerta lateral que daba a la calle. La furgoneta arrancó con un chirrido. «¡Cierren las salidas!», rugió el director. Lucía, jadeando, recogió papeles dispersos. Le faltaban hojas, piezas esenciales, pruebas que, en manos equivocadas, podían distorsionarse hasta volverse un boomerang contra ella. El director la tomó de los hombros. «¿Estás bien?». «Sí, mentira. Pero nos están diciendo algo, que la música molesta cuando trae verdades que los ricos no soportan». El director asintió. «Entonces toca más fuerte». Lucía alzó la mirada. En el borde del escenario, el telón respiraba como un pecho. El teatro parecía un animal vivo, y detrás de ese latido, un rumor de ciudad. Gente que llegaría al día siguiente, boletos vendidos, columnas de opinión afiladas, aliados y enemigos mezclándose en la penumbra. Mientras tanto, en un despacho en el centro, Esteban Varela dejó caer un folder sobre la mesa de un hombre que nunca aparecía en fotos. «Tenemos lo que queríamos», dijo. «No todo, pero suficiente para negociar».
El hombre, sin levantar la vista, preguntó: ¿Y la chica? Esteban sonrió sin alegría. La chica tocará, pero cuando termine no sabrá si la aplauden por su música o por su humillación. El hombre encendió un puro. Equivocas la lectura, Varela. Cuando un pueblo huele verdad, aplaude por instinto. Prepárate para otra cosa: la caída de un apellido. El de Ortega, el de cualquiera que se interponga, millonario o mendigo. Aquí lo único que no perdonan es el miedo. Y esa chica no lo tiene. En la mansión, Alejandro se asomó al ventanal. Vio reflejada su figura, más cansada, menos invencible. Se llevó la mano al pecho como para comprobar que el corazón todavía latía. «Padre», murmuró, sorprendiéndose de escuchar su propia voz. «¿Qué hiciste?». Del otro lado del vidrio, la ciudad encendía sus luces. Un rumor subía desde las avenidas como una marea. Faltaban menos de 24 horas para el concierto, y ya nadie podía parar la música, porque cuando una historia nace en la humillación de un pobre y crece hasta poner a temblar a un rico, lo que sigue no es silencio, es un acorde sostenido a punto de romper el aire. Y el aire, esa noche, parecía a punto de romperse. El teatro estaba lleno. Nunca antes un concierto de la Filarmónica había despertado tanta expectación en Guadalajara. Políticos, empresarios, artistas y hasta vecinos comunes que habían conseguido boletos estaban allí, todos con la misma pregunta en la mente: ¿qué ocurriría cuando la muchacha humilde, la empleada pobre de los Ortega, tocara frente a todos? Las cámaras de televisión aguardaban en la entrada. Columnistas se peleaban por un asiento en primera fila, y entre la multitud, algunos rostros no buscaban arte, sino oportunidad. Abogados, enemigos de la familia, curiosos esperando ver al millonario humillado en público. Lucía, en su camerino, sostenía el retrato de su padre. Respiraba profundo, intentando contener la avalancha de nervios. Había practicado hasta el cansancio, pero lo que la esperaba no era solo música, era memoria, justicia y un desafío abierto a los ricos que la habían despreciado. «Papá», susurró, «toca conmigo esta noche». El director de la orquesta entró y le sonrió con serenidad. «¿Lista?». «Más que nunca». Mientras tanto, en un palco lateral, Alejandro Ortega llegaba acompañado de su madre. La presencia de doña Elena causó murmullo inmediato. Nadie recordaba la última vez que se había dejado ver en un evento público. Su figura imponente, aunque envejecida, aún imponía respeto. Alejandro, rígido en su asiento, sentía que cada mirada lo atravesaba. Nunca había estado tan incómodo entre los mismos círculos que lo veneraban. Su madre, en cambio, tenía los ojos firmes. «Mírala bien, Alejandro», dijo con voz baja, «porque esta noche, esa chica va a devolverle al mundo algo que nosotros le robamos». El silencio cayó en la sala, cuando Lucía apareció en el escenario. Vestía un vestido negro sencillo, sin adornos, que resaltaba aún más su humildad frente al lujo de los demás, pero al sentarse frente al piano, el aire cambió. Ya no era una empleada, era una artista. El primer acorde resonó como un trueno suave. La orquesta entró detrás, y en segundos, la sala entera quedó hipnotizada. Lucía tocaba con la furia contenida de años de injusticia, y con la ternura de una hija que quería honrar la memoria de su padre. Cada nota era una denuncia, cada pausa un grito, cada crescendo una bofetada a la soberbia de los ricos. Las lágrimas comenzaron a brotar entre el público. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. Incluso los que habían ido por morbo se encontraron atrapados en la belleza brutal de aquella música. Y entonces, en el tercer movimiento, ocurrió algo que nadie esperaba. Lucía dejó la partitura de lado y comenzó a tocar una pieza inédita, escrita a mano en hojas arrugadas. Era una composición de su padre, jamás publicada, jamás tocada en público. Los acordes eran inconfundibles, y doña Elena, en el palco, se llevó la mano al rostro. «Es suya», murmuró. «Es de Eduardo». Los murmullos crecieron. Un periodista reconoció la melodía como parte de un manuscrito perdido de Ramírez. La prensa comenzó a transmitir en vivo. «Estamos presenciando el estreno de una obra inédita del maestro Eduardo Ramírez, interpretada por su hija en un concierto histórico». Alejandro apretaba los puños. Una mezcla de rabia, orgullo y miedo lo consumía. El apellido Ortega, construido con lujo y poder, se desmoronaba ante algo tan simple y tan indestructible como la música de un pobre. Al terminar, la sala entera estalló en aplausos, gritos, ovaciones, lágrimas. El público se puso de pie. Lucía, con el pecho agitado, se inclinó en reverencia. No había sonrisas de vanidad, solo gratitud. En medio de la ovación, una figura se levantó en el palco. Doña Elena caminó lentamente hacia el escenario, bajo la mirada atónita de todos. Cuando llegó junto a Lucía, tomó su mano y la levantó. «Les presento a mi hija», dijo con voz firme, que retumbó en cada rincón del teatro.
La sangre de Eduardo Ramírez corre en sus venas. Y hoy, esta música nos recuerda que ningún millonario, por más poder que tenga, puede borrar la verdad. El teatro estalló en un clamor. Cámaras captaron cada segundo. Era la confesión pública que nadie esperaba. La caída del muro de silencio que los Ortega habían levantado durante décadas. Alejandro, en el palco, sintió que todo se derrumbaba. No solo su apellido, no solo su poder, también su propia certeza de quién era. Y en medio de esa tormenta, lo más sorprendente fue lo que sintió. Un extraño alivio. Como si al fin se rompiera una cadena invisible que lo había atado toda la vida. Esa noche marcó un antes y un después. Para Lucía, significó el comienzo de un camino nuevo, donde ya no era la pobre humillada, sino una artista reconocida, símbolo de dignidad. Para doña Elena, fue la redención de un amor que había callado demasiado tiempo. Y para Alejandro, fue el inicio de una caída lenta, dolorosa, pero inevitable, porque ya no bastaban los millones, ni los discursos, ni los lujos. La gente había visto algo que el dinero no podía comprar, ¿verdad? El nombre Ortega seguiría resonando en los periódicos, pero no como antes. Ya no como sinónimo de poder, sino como ejemplo de lo que ocurre cuando la soberbia de los ricos se enfrenta al valor de los pobres. Y entre todos esos ecos, el que más resonaba era el del piano. Las notas de Eduardo, tocadas por Lucía, seguían vibrando en la ciudad como un recordatorio eterno. La música puede ser más fuerte que cualquier millonario. La mañana después del concierto, Guadalajara despertó distinta. Los periódicos llevaban en portada la imagen de Lucía al lado de doña Elena, con titulares que iban desde «La hija perdida de Eduardo Ramírez» hasta «El millonario Ortega quedó en silencio frente al piano». Las redes sociales eran un hervidero. Videos de la interpretación de Lucía circulaban por todo México y comenzaban a viralizarse en el extranjero. La pobre que había sido humillada en un salón privado, ahora era celebrada en escenarios públicos. La gente la llamaba la voz del piano, el eco de Ramírez, la muchacha que tocó lo que los ricos no pudieron callar. En la mansión Ortega, el ambiente era otro. Alejandro se había encerrado en su despacho. No recibía llamadas, no atendía reuniones. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir ni qué hacer. Se miraba al espejo y no veía al millonario seguro, elegante, arrogante. Veía a un hombre vacío, construido sobre mentiras heredadas. Cuando finalmente salió, fue para caminar hasta el piano de la sala principal, ese mismo que había usado para ridiculizar a Lucía semanas atrás. Se sentó, puso las manos torpemente sobre las teclas y presionó algunas notas. El sonido fue duro, desordenado. Se rió amargamente. «El dinero compra pianos», murmuró, «pero no música». Doña Elena lo observaba desde la puerta. «Alejandro», dijo suavemente, «no todo está perdido». «¿No lo ves, madre?», respondió él, con la voz rota. «Perdí todo. El respeto, el poder, la credibilidad». «Lo que perdiste», replicó ella, «fue el disfraz. Lo que queda ahora es lo que eres de verdad. Decide si serás como tu padre, un hombre que vivió para destruir, o si serás capaz de aprender de esta humillación». Alejandro guardó silencio. No tenía respuesta. Mientras tanto, Lucía se había mudado a un pequeño departamento en el centro, lejos de la mansión. La orquesta le ofreció nuevas oportunidades, pero lo que más la emocionaba era algo más sencillo: dar clases gratuitas de piano a niños de barrios humildes. Quería que lo que había vivido no se quedara en ella, sino que se multiplicara en otros. Un periodista le preguntó en una entrevista qué significaba para ella todo lo ocurrido. Lucía sonrió, con la calma de quien ha pasado por la tormenta. «Significa que la música no entiende de millonarios ni de pobres. Significa que la verdad siempre encuentra una forma de sonar». El destino quiso que meses después, Alejandro asistiera en secreto a uno de esos conciertos comunitarios en un barrio popular. Llegó sin escoltas, sin traje, sin los aires de grandeza que lo caracterizaban. Se sentó en la última fila y escuchó a Lucía tocar rodeada de niños que reían y aplaudían. Por primera vez en su vida, sintió que la riqueza estaba en otra parte, no en sus hoteles, no en sus fiestas, sino en esos momentos sencillos donde un piano podía unir a personas de mundos distintos. Al final, se acercó tímidamente. Lucía lo vio, pero no retrocedió. «¿Qué hace aquí, señor Ortega?», preguntó con serenidad. «Vine a escuchar», respondió él. Nada más. No hubo disculpas largas ni reconciliaciones instantáneas. Solo un silencio cargado de algo nuevo. Respeto. Ese mismo respeto que él había despreciado tantas veces y que ahora entendía como el verdadero tesoro que jamás había tenido. Lucía asintió y volvió al piano. Alejandro se quedó de pie observando, y cuando las primeras notas llenaron el aire, cerró los ojos. Sintió que, de algún modo, las cadenas del pasado se habían roto. La historia de la empleada pobre que humilló a un millonario con su música
quedó grabada en la memoria de la ciudad, no como un escándalo pasajero, sino como una lección eterna, que los lujos se desgastan, los apellidos se manchan, pero la verdad y el talento permanecen. Y así, cada vez que Lucía tocaba el piano, recordaba lo mismo. Su padre no había muerto en vano, porque su música seguía viva, y en cada acorde, en cada niño que aprendía, en cada aplauso sincero, la justicia se hacía un poco más fuerte, porque la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Y esa fue la lección que al final ni los Ortega pudieron ignorar.